Bueno, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, el Journal Club de los días lunes. Vamos a comentar sobre las firmas proteómicas del asma eosinofílica y neutrofílica en suero y en esputo. Quiero dar las gracias a mi profesor asesor, la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández, por la colaboración de esta presentación. Yo soy la doctora Marcela Idali Villalobos Ordaz, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Comenzando con este artículo, pues la revista en la que fue publicado es la revista Biomedicine, que es una parte de las revistas de Lancet de Discovery Science, con un factor de impacto de 11.1. El autor es Kesia Asamoah, y este artículo se llevó a cabo en el Centro de Medio Ambiente y Salud, en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública, Imperial College London, en Reino Unido. A manera de introducción, para comenzar con este artículo, bueno, es importante conocer que el asma es una enfermedad heterogénea de las vías respiratorias que se presenta con diferentes tipos y grados de inflamación, a menudo en asociación con cambios estructurales en las paredes de las vías respiratorias. Y las células más importantes que participan en el asma pues son los eosinófilos, los neutrófilos y las células estructurales. Estas participan en los procesos de inflamación y de remodelación del asma. Es importante también conocer los endotipos del asma, principalmente de inflamación. Tenemos los endotipos tipo 2, en los cuales son caracterizados por asma alérgica, asma eosinofílica, y los no tipo 2, que es asma neutrofílica y pausigranulocítica. En este artículo únicamente vamos a hacer referencia al tipo 2, específicamente a asma eosinofílica, y al no tipo 2, asma neutrofílica. Pasando al tipo de inflamación tipo 2 o T2, este se caracteriza por el aumento de la expresión de citocinas asociadas pues, a T2, como lo observamos aquí en el diagrama. Las citocinas implicadas son principalmente la interleucina 4, la 5, en la mucosa bronquial. Y pasando específicamente al asma eosinofílica grave, esta se asocia con enfermedades que son de inicio tardío. También estos pacientes tienen exacerbaciones más frecuentes, se han asociado también con pólipos nasales y por ende esto nos lleva a una obstrucción fija del flujo de aire nasal. También estos pacientes dependen de terapia con corticosteroides orales, pero también algo importante es que llegan a responder a terapias biológicas. Esto pues por su participación de las interleucinas, como los anticuerpos antiinterleucina 5, que viene siendo el mepolizumab y el rendizumab, los antirreceptor alfa interleucina 5, como el benralizumab, o los anticuerpos de receptor de interleucina 4, específicamente el dupilumab. Ahora bien, en cuanto a los recuentos de eosinófilos, estos se pueden dar en dos tipos de muestras, tanto en muestras de esputo y de sangre. En las muestras que son en esputo, pues estos reflejan de manera más confiable la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias, pero pues este tipo de estudio es algo invasivo y no siempre tienen éxito en la toma de las muestras adecuadas. O sea, se complica el que el paciente te pueda dar una muestra adecuada de esputo. Sangre, este sí es un indicador indirecto de la eosinofilia en esputo. Se correlaciona de moderada a buena entre los recuentos de eosinófilos en sangre y también en esputo. En cuanto a los recuentos de eosinófilos en sangre, si tenemos un recuento elevado de estas células, se asocia a que los pacientes con asma tengan una mayor hiperreactividad bronquial, niveles más altos de IgE sérica, también una función pulmonar deficiente, asociado a que los pacientes tengan más pólipos nasales, y también un aumento de la fracción exhalada de óxido nítrico. Como ya comentamos, en el endotipo tipo 2 tenemos el tipo de asma alérgica y voy a tener ciertos biomarcadores, es decir, en este tipo de asma alérgica encontrar niveles séricos de IgE elevados, mientras que en el endotipo de asma eosinofílica voy a encontrar eosinófilos en sangre por encima de 150 a 300 microlitros.
También puede encontrar otro biomarcador importante que es el feno, arriba de mayor o igual de 25 partes por billón. Pasando al asma neutrofílica, o también considerada como asma no tipo 2 o de bajo T2, aquí la definición me dice que es un recuento alto de neutrófilos en muestras tanto de esputo, también de sangre, pero sin tener un recuento alto de eosinófilos. Aquí vamos a tener la presencia de otros tipos de linfocitos, como el linfocito TH1 y TH17. Estos, pues obviamente se van a activar y secretan otro tipo de interleucinas, como el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta y la interleucina 17, como lo podemos ver en el diagrama. La característica de nuestros pacientes que tienen este tipo de endotipos, pues es que las exacerbaciones son menos frecuentes que la asma eosinofílica y un grado moderado de obstrucción del flujo de aire. También se ha observado que se asocia con niveles altos de proteína C reactiva, la metaloproteinasa de matriz 9, la interleucina 6, la leptina, y niveles séricos de receptor soluble del activador del plasminógeno de urosinasa. Algo importante en este tipo de asma es que, a comparación del asma eosinofílica, aquí no vamos a tener terapias biológicas dirigidas por el tipo de señalización y la participación de otro tipo de interleucinas. Aquí no existen terapias biológicas. Pero bueno, existe una necesidad de una definición más detallada de los fenotipos del asma al utilizar biomarcadores sanguíneos, que es lo que se trata este estudio. La hipótesis es que el análisis proteómico a gran escala de proteínas séricas en pacientes que ya los tenemos bien caracterizados, pues nos ayudará a identificar marcadores que puedan ser útiles para ahora sí determinar los subtipos de asma. En este artículo se utilizaron perfiles proteómicos de alta resolución en 686 participantes con asma leve a moderada, con asma grave de 2 tipos de cortes. Se identificaron también un conjunto de proteínas séricas que serían predictivas ya sea del estado de asma eosinofílico o asma neutrofílica, y finalmente se compararon los biomarcadores tanto en las dos muestras séricas y muestras de esputo. Pasando a los métodos, bueno, aquí la población de estudio y la recopilación de datos, ¿cómo se dio? Principalmente fueron dos tipos de cortes. Estos fueron estudios multicéntricos. El primero fue el UBioPrep, que, bueno, estas son sus siglas, pero significa biomarcadores imparciales para la predicción de los resultados de enfermedades respiratorias. Y el otro tipo de corte fue el ADEP, que son endotipos de enfermedades de las vías respiratorias para terapias personalizadas. ¿En qué cambiaron este tipo de estudios? En el UBioPrep se encargó pues de analizar pacientes sí con asma, pero con asma grave. Este fue un estudio multicéntrico con pacientes únicamente europeos. Y el ADEP, en lugar de tener pacientes con asma grave, ellos analizaron pacientes con asma leve a moderada. También fue dentro del grupo europeo, pero agregaron también pacientes de nacionalidad norteamericanas. Las muestras fueron dos tipos de muestras, aquellas que fueron de suero con una N más grande de 574 participantes, y de esputo con una N de 182, fue menor cantidad. Además, en algunos modelos se agregaron los datos demográficos, clínicos y fisiológicos. En cuanto a las muestras, pues tenemos muestras de esputo, muestras de suero. En las muestras de esputo se dio el recuento de eosinófilos y neutrófilos. También se dejaron sobrenadantes de estas muestras para su almacenamiento y después para realizar su ensayo proteómico. En las muestras de suero, aquí se cuantificaron los neutrófilos y eosinófilos en sangre. Estos sí fueron mediante pruebas de rutina hospitalarias, el únicamente pues obtener la muestra de sangre. A continuación se midieron 1.129 proteínas en los sobrenadantes de esputo y de suero. ¿Y cómo es que se midieron estas proteínas? Pues se utilizó un ensayo proteómico por medio del SOMA-Scan. Los datos finales incluyeron 1.124 proteínas, las cuales se midieron de mis muestras de suero y de esputo. 574 pacientes con perfil proteómico sérico y 182 pacientes con perfil proteómico de esputo.
Aquí algo importante es que algunos pacientes tuvieron perfiles de tanto de suero como de esputo, con una N de 178, es decir que algunos me dieron dos muestras, de suero y de esputo. Los datos se normalizaron por mediana y se estandarizaron mediante Z-score. Continuando con los métodos, aquí es importante recalcar que el estado eosinofílico y neutrofílico en sangre de los participantes se determinó al usar un punto de corte. ¿Cuál era este punto de corte? Para yo saber si tenían asma eosinofílica, se utilizaron 300 microlitros. Si tenían asma neutrofílica, yo lo caractericé como asma de este tipo, si tenían más de 7.500 microlitros de neutrófilo, esto en sangre. Y cuanto al estado de eosinófilos y neutrófilos en esputo, pues se definió al utilizar la proporción de cada tipo de célula entre los granulocitos. Si era de endotipo eosinofílico, pues requería yo de tener más de 1.5% y de neutrófilos más de 73.6%. Esto para yo poder, pues sí, dividirlos entre cuáles eran asma eosinofílica o neutrofílica. Pero para poder interrogar ahora sí la validez de mi estudio y o especificidad de los hallazgos, se consideraron puntos de corte alternativos. Estos valores que yo tenía ya como de corte disminuyeron. En sangre se consideró ahora un punto de eosinófilos mayor de 150 microlitros y de neutrofilia más de 5.000 microlitros. Es decir, se disminuyeron mis cortes basales. De esputo, aquí sí aumentó, se consideró una eosinofilia más de 3% y neutrofilia más del 60%. En cuanto al análisis estadístico, aquí pues obviamente todos los participantes de estos estudios multicéntricos pues tuvieron que firmar el consentimiento informado. Después pasamos a la selección de las variables. Aquí se utilizó regresión logística penalizada, que quiere decir que esta es una técnica estadística que me ayuda a predecir la probabilidad de pertenencia hacia una clase binaria. Es decir, me ayuda a saber qué tipo de proteínas pertenecieron a qué grupo de endotipo de asma. Esto también se llevó a la selección de variables lazo, o también conocido como regresión logística por lazo, en el cual este es útil en estudios donde existen muchas variables que son predecibles. Me ayuda a disminuir en la cantidad de esas variables, a únicamente tener las variables que son más importantes de mi estudio, esto pues para mejorar el tipo de modelo. Por lo tanto, esto me ayudó a identificar un conjunto reducido de proteínas que explicaran el estado eosinofílico o neutrofílico binario, que es lo que les explicaba, esto por separado, tanto en perfiles proteómicos de suero como en esputo. Para cada resultado, pues se estudió obviamente todos los pacientes que estaban en estado eosinofílico o bien estado neutrofílico, y obviamente también se estudiaron cada una de las muestras de suero o de esputo de cada uno de estos estados. También el modelo de regresión penalizado se ejecutó durante 1.000 iteraciones en su muestra del 50% de la población de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que indica que el proceso de ajuste del modelo se repitió 1.000 veces. Esto para que el modelo pues tuviera más estabilidad. En cuanto a los modelos de selección de variables, se ajustaron únicamente por edad y sexo y de manera posterior por variables clínicas establecidas. Aquí podemos ver nuestra tabla con la base de datos de los dos tipos de estudio y de mis dos tipos de muestras, tanto de esputo como de suero. Aquí se incluyeron algunas variables, que fue el volumen expiratorio forzado al primer segundo, la relación del volumen expiratorio forzado con la capacidad vital, también el cuestionario de control de asma de 5 preguntas, índice de masa corporal, también algo de historia de tabaquismo, como los paquetes año, el número de exacerbaciones de asma durante un año, los pacientes que tenían pólipos nasales y también los pacientes que requerían de corticosteroides orales, así también como la edad y sexo de los pacientes. En estado se volvió a ejecutar la selección de estabilidad de lazo en 100 submuestras. En cuanto a la evaluación del rendimiento del modelo, pues aquí se cuantificaron las capacidades predictivas de las proteínas seleccionadas.
Aquí esto fue mediante la ejecución de series de modelos de regresión logística no penalizada a comparación de las otras que sí eran penalizadas, y cada modelo se reajustó en el conjunto de entrenamiento. Después se probó el 20% de las observaciones que no fueron vistas para informar el área bajo la curva, con intervalos de confianza del 95%. Esto de área bajo la curva lo vamos a ver también más adelante en el artículo. ¿Y qué quiere decir área bajo la curva? Bueno, que este tipo de estudio estadístico pues mira la capacidad del modelo para clasificar correctamente las muestras. Es decir, clasificar, yo sé con qué seguridad se clasificaron cierto tipo de proteínas para cada tipo de estado eosinofílico o neutrofílico, ¿sí? Es decir, si tenemos un área bajo la curva de, por ejemplo, de 1, esto me indica que el modelo fue perfecto para clasificar todas las muestras correctamente. A diferencia de si tengo un área bajo la curva de 0.5 menor, esto me indica un rendimiento que pues fue al azar. En cuanto a los resultados de este estudio, los resultados los vamos a abordar de acuerdo al tipo de asma eosinofílica o neutrofílica, y si fueron en muestras de suero o en muestras de esputo. En cuanto al resumen de la población del estudio, fueron más mujeres que hombres en este estudio, con un 56.6%. La edad promedio de inicio fue de 24.5 años. En el estudio multicéntrico de ADEP, pues ya lo comentamos, incluyó más casos de pacientes con asma leve. Y en el estudio de UBIOPRED, mostró una función pulmonar reducida, pacientes con un índice de masa corporal más alto, una mayor exposición a tabaquismo, niveles más altos de eosinófilos en esputo y por lo tanto niveles más altos de neutrófilos en suero, y niveles más bajos de neutrófilos en esputo, así como también un mayor uso de corticosteroides orales en estos pacientes al tener pues asma grave. Pasando a los resultados en cuanto a las proteínas séricas asociadas con el estado eosinofílico, si observamos en esta gráfica, pues mi punto de corte fueron de los 300 microlitros de eosinófilos para catalogar a mis pacientes como estado eosinofílico. Aquí el resultado fue que sí se encontraron proteínas, fueron 13 proteínas séricas que se seleccionaron de manera estable por medio, pues ya de eso, sabemos del análisis estadístico del lazo. Y bueno, estas proteínas seleccionadas son las que están de color azul. Tuvimos dos proteínas que se caracterizaron más en este tipo de muestra, que fue la proteína plasmática A asociada al embarazo, o por sus siglas en inglés, PAPA, y la proteína, la quimiosina regulada por el timo y la activación, que es TAC, ahora también conocida como ligando de quimiosina o CCL17. Entonces, en mis muestras séricas de estado eosinofílico, estas fueron las dos más prevalentes en este tipo de muestra. Los modelos de selección de estabilidad ajustados para factores clínicos definidos, pues seleccionaron estas 13 proteínas. En este tipo de gráfico que representamos aquí en la pantalla, si se fijan en el eje de las Y, tenemos la proporción de proteínas seleccionadas, fueron modelos ajustados por las variables clínicas que ya comentamos. El volumen expiratorio forzado, la relación con la capacidad vital, el índice de masa corporal, de todas esas variables ya previamente comentadas. Y en el eje de las X tenemos la selección de las proteínas, pero estos fueron modelos no ajustados por las variables clínicas. En este gráfico, si observamos dos líneas, que son líneas discontinuas, estas únicamente me representan el umbral para las proteínas seleccionadas de manera estable. Los puntos que están caracterizados en color gris únicamente me refiere a las proteínas no seleccionadas. Los puntos que son de color naranja, esto sí se refiere a las proteínas que fueron seleccionadas en ambos tipos de modelo, tanto modelo ajustado como no ajustado por variables clínicas. Las que están caracterizadas por color verde serían las proteínas que estuvieron con mayor prevalencia en los modelos ajustados. Las proteínas en color azul fueron las que estuvieron con más prevalencia, pero en el modelo no ajustado por las variables. Entonces, pues obviamente aquí se incluyeron las dos proteínas más frecuentes, el PAPA y el TAC, que si se fijan, pues observan en la parte superior externa de la gráfica.
y también 8 proteínas que también se seleccionaron en el modelo no ajustado, que son representadas por las proteínas de color azul, y 3 proteínas en modelo ajustado, que son las proteínas en color verde. Estas fueron la JAK2, el receptor soluble de interleucina 4, y la aminopeptidasa 1 del retículo endoplasmático. Si se observa, pues en este tipo de gráfica se obtuvo un área bajo la curva de 0.84, que quiere decir que aquí mi modelo pues sí se clasificó correctamente de acuerdo a las proteínas que se estudiaron. Los modelos que incluyen variables clínicas mostraron que el modelo que incluía solo la proteína de papa produjo bajo la curva menor de 0.74, pero si se agregaba la proteína de TARC o CCL17, pues produjo un área bajo la curva de 0.78, o sea, un poquito más. En cuanto a los resultados de proteínas en esputo asociadas con el estado eosinofílico, aquí mi corte de umbral fue de 1.5% y la proteína que está únicamente aquí asociada en este tipo de muestras fue la proteína PAPA, la proteína plasmática asociada al embarazo. No hubo más proteínas en este tipo de muestras. Y en cuanto a los resultados de proteínas séricas asociadas, pero ahora al estado neutrofílico, siendo mi corte de neutrófilos más de 7.500 microlitros, como lo podemos ver en la gráfica por microlitro, células microlitro, 7.500, ajá. Y bueno, en este tipo de cortes sí se vio un total de 12 proteínas séricas y se seleccionaron de manera pues estable, con un área bajo la curva de 0.91, fue mayor. Y las proteínas encontradas fueron la metaloproteinasa de matriz o MMP9 y el receptor de ectodisplasina A o por sus siglas EDAR, pero después cuando se hizo o se ejecutó los modelos de estabilidad ASO solamente en 100 subconjuntos, se vio que sí seguía persistente la proteína MP9, pero también el quimioatrayente del linfocito B, o caracterizado por BCL, que fueron las proteínas que se seleccionaron ahora sí con más frecuencia. En este ajuste para variables clínicas se seleccionaron pues 5 proteínas que son las que están caracterizadas en la gráfica de color naranja, que fue el MP9, el EDAR, el grupo 2C de fosfolipasa 2 y la elafina. También un receptor tipo 4 de interleucina 1 o ahora conocido como interleucina 33R. En cuanto a las proteínas en esputo asociadas con el estado neutrofílico, obviamente aquí también con el corte de neutrófilos de 73.6%, aquí no se observó ninguna proteína en esputo que estuviera asociada con este estado neutrofílico, pues al usar este tipo de técnica estadística. Se fijan todos los puntos o las proteínas, pues están en color gris, que representan pues por proteínas no Gracias. seleccionadas. En cuanto al uso de puntos de corte alternativos, como ya habíamos comentado, yo tuve ciertos cortes para catalogarlos en estado eosinofílico o neutrofílico, pero estos cortes llegaron a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En lugar de yo tener un corte de 300 eosinófilos por microlitros, mi umbral disminuyó a 150 microlitros. ¿Qué sucedió en este tipo de muestras? Pues la proteína PAPA e IG sí se seguían seleccionando de manera constante, pero lo que fue el receptor alfa interleucina 5 y la proteína TAP ya no se seleccionaron con esta definición alternativa, ya no aparecieron en este corte de umbral. Y en el corte de umbral de mis muestras de esputo, que anteriormente pues era un corte de 1.5% y que aumentó a 3%, aquí al usar esta definición alternativa, pues sí, nuevamente encontramos la proteína papa, que también era frecuente con el otro umbral, pero también se agregó la catepsina G como asociada también en este estado eosinofílico. En cuanto al uso de puntos de corte también alternativos, pero ahora para definir el asma neutrofílica, pues se utilizó un umbral alternativo de 5.000 neutrófilos microlitro, a diferencia de los 7.500 que se tenían en el otro umbral. Aquí se obtuvieron las mismas proteínas, que fue MMP9, la catepsina S
y también el grupo 2C de fosfolipasa A2. Estos sí se superpusieron con las encontradas en la definición original. Realmente no hubo cambio de acuerdo al cambio en el umbral. Y el cambio en neutrófilos en esputo de 73.6% de neutrófilos que bajamos a 60%, aquí sí se encontraron proteínas, fue la anidrasa carbónica 1, el CD23 y CD27, a comparación del umbral de 73.6, que no se encontró ningún tipo de proteínas asociadas. En cuanto a la discusión sobre este artículo, pues se utilizaron dos conjuntos de datos de asma, como ya vimos, los dos estudios multicéntricos, las dos cohortes, que fue el estudio ADEP y el estudio UBIOPROT. Esto para proporcionar pues, biomarcadores proteómicos, séricos y de esputo. Esto fue de manera particular en pacientes que tenían asma grave. Los utilizados demostraron ser exitosos. Esto porque, según pues la área bajo la curva, sí osciló entre 0.80 en muestras de suero y 0.91 en muestras de esputo. Ahora bien, pues la papa, que fue la proteína asociada con eosinofilia, tanto en muestras de sangre como también muestras de esputo, esta sí fue seleccionada en el umbral de tanto de más de 300 eosinófilos microlitros y más de 1.5%. Esto, por lo tanto, contribuye a una información adicional más allá de la edad, el sexo y de los factores clínicos. Ahora bien, pues nos explica aquí el artículo que el rendimiento predictivo para el estado eosinofílico fue mejor para aquellos modelos proteómicos en suero en comparación con los modelos basados en datos de esputo. ¿Esto por qué se vio así? Bueno, se explican que a lo mejor fue aquí la diferencia en cuanto al tamaño de la muestra más grande, que era de suero, con 574 muestras, en comparación de las muestras de esputo, que fue una menor cantidad de 182 muestras, por lo que se volvió a realizar el análisis en una submuestra, es decir, disminuyeron la cantidad de muestras de suero a 182, o sea que estuvieran igual, y pues únicamente encontraron sí un área bajo la curva para la eosinofilia en suero de 0.73, o sea, esta área se disminuyó. Por lo tanto, se concluyó que parte de la menor potencia o poder predictivo de los datos de esputo estaba sí relacionada con el tamaño de la muestra más pequeña. Y en cuanto a la discusión de la principal proteína, que fue la proteína papa, esta pues es una proteasa de la proteína de unión al factor de crecimiento similar a insulina 4, y esta sí estaba presente en niveles más altos en pacientes que tenían asma, en comparación de los pacientes que no presentaban asma. También en pacientes que tenían asma grave, que estaban en tratamiento con omalizumab, se vio que hubo una reducción significativa de los niveles de esta proteína. Y bueno, como comentábamos en el endotipo T2, pues aquí sí tenemos terapias biológicas de acuerdo pues a las células y las interleucinas que participan en esta vía. Se tienen biomarcadores como el IgE, que aquí pues el biológico que me ayudaría o más importante sería el omalizumab, receptor alfa interleucina 5, que el biológico que ayudaría en esta vía pues sería el benralizumab. También los niveles séricos de IgE, así como también el peso de los pacientes, se utilizaron para determinar la cantidad de omalizumab que se debe administrar a pacientes con asma alérgica grave. Y en contra, pues los recuentos de eosinófilos en sangre se utilizaron como biomarcador para seleccionar a aquellos con mayor probabilidad de sí responder a benralizumab. Ahora, en cuanto a la discusión de la otra proteína, también muy importante, en el estado eosinofílico, que fue TAR, esta pues quimiosina se encarga o su función principal es de quimioatrayente a las células TH2. Se ha visto pues sí su asociación con el asma eosinofílica, y su supresión podría reducir la hiperreactividad de las vías respiratorias y también la eosinofilia. Algunos artículos también implican a esta proteína como una correlación negativa con el volumen expiratorio forzado. Aquí también el biológico, el dupilumab, demostró sí reducir esta proteína, pero también otras proteínas como la eotaxina 3 plasmática, la periostina sérica IgE
Por lo tanto, esto sí respalda a esta proteína TAR como un posible biomarcador en el asma eosinofílica. También hace mención de una quimiosina, que es la quimiosina epitelial mucosa asociada, la CCL28. Esta es expresada por las células epiteliales mucosas y por lo tanto también se observaron niveles altos en pacientes con asma y enfermedad atópica. Pasando pues a la discusión del asma neutrofílica, en este tipo de asma se identificaron 12 proteínas séricas, obviamente con el recuento de neutrófilos en sangre de 7.500 neutrófilos por microlitro, y la proteína mayormente asociada a este tipo de asma fue la MMP9, que pues es producida por macrófagos y neutrófilos, está involucrada en la remodelación de las vías respiratorias y pulmonares, y pues obviamente también se encontraron niveles altos de esta proteína en sangre, también en esputo y en líquido de lavado bronquialveolar de pacientes con asma. Otra proteína importante fue la catepsina S, que esta es una proteasa cisteína lisosomal. Esta también participa en la regulación de la hiperactividad de las vías respiratorias, que son pero inducidas por oxidantes. Y igual que la MMP9, también sus niveles altos están asociados a la inflamación alérgica pulmonar, con un papel importante en la remodelación pulmonar. Finalmente, también la proteína asociada fue la BCL, el quimioatrayente del linfocito B. Este principalmente es expresado en las células dendríticas, que es un factor quimioatrayente tanto de células B como de células T, que interactúan con otro receptor que tienen estas células, que lo vemos aquí en la imagen, que es el CXCR5, para poder atraerlas hacia los ganglios linfáticos y así puedan interaccionar con los antígenos que se encuentran aquí. Y bueno, también se encontró que el BCL sí estuvo elevado en esputo de niños asmáticos y también en suero de adultos con asma. Otra proteína asociada con neutrofilia en suero fue la fosfolipasa A2 secretada. Esta fue activada durante la activación de los mastocitos por IgE y demostró sí tener una actividad aumentada también en líquido de lavado bronquialveolar de pacientes con asma. Por tanto, en pacientes donde se obtuvo el umbral de neutrófilos en sangre de 5.000 neutrófilos por microlitro, pues estuvieron asociadas la MP9, la catepsina S y también la fosfolipasa A2 secretada, estuvieron pues fuertemente asociadas en pacientes con estado neutrofílico. En cuanto a las proteínas asociadas, pero ahora en esputo, aquí sí tuvimos que bajar, o se tuvo que bajar más bien el umbral a 60% de neutrófilos. Sí se seleccionaron 3 proteínas, fue la anidrasa carbónica, el CD23 y el CD27. Pero aún aquí su papel en el contexto del asma neutrofílica, pues sigue sin estar claro. En cuanto a las limitaciones de este estudio, bueno, aquí fue que la combinación de los conjuntos de datos de los 2 estudios multicéntricos, que fue el UBIOPREP y el ADEP, podrían introducir cierto sesgo, más porque el análisis de los fenotipos sanguíneos, donde participaban el 80%, era asociado a nada más un estudio, que fue el UBIOPREP, que tuvo una población más grande a diferencia del otro estudio. También otra limitación fueron las menos proteínas en los datos de esputo, y esto se puede relacionar con un poder estadístico menor para estos análisis, que depende del menor número de muestras disponibles. Como ya comentamos, era muy grande la diferencia entre las muestras que eran de suero y las muestras que eran de esputo. También se pasó por alto a participantes que con eosinófilos y neutrófilos altos, es decir, aquellos que tuvieran estatus mixto, o sea, los 2 tipos de asma. Aquí no se cuantificaron ese tipo de pacientes. También otra limitación fue que el análisis de sensibilidad utilizó valores de corte alternativos. Si se acuerdan, se disminuyeron los valores de corte, esto para los recuentos de células sanguíneas, y esto podría haber diluido el efecto de algunas proteínas. Las variaciones en la selección de variables para los diferentes umbrales también pueden sugerir proteínas competidoras o vías distintas, pero esto todavía queda de manera, pues todavía en investigación, por lo tanto hay que hacer investigaciones adicionales sobre este tipo de variaciones. A modo también de conclusión, pues la proteína PAPA, que estuvo presente tanto en esputo como en suero,
y la IgE, que solamente estuvo presente en suero, pues estaban asociadas con la eosinofilia de forma independiente del umbral que se utilizó. NP9, catepsina S y BLC sí estaban asociadas de manera coherente en la neutrofilia en suero. Y bueno, a manera de conclusiones, pues el perfilado proteómico sérico pues me permite caracterizar los fenotipos, tanto si es eosinofílico o si es neutrofílico. Esto con el fin de obtener una definición más detallada de estos endotipos. A causa de la gran diferencia del número que ya comentamos de muestras de suero y esputo disponibles, pues sus desempeños predictivos no pueden compararse de manera directa. Por lo tanto, pues el perfilado proteómico sérico sí podría considerarse como una alternativa que no es invasiva, que también es rentable al perfilado de esputo para la caracterización fenotípica del asma. Y bueno, para manera del checklist, ¿por qué se realizó este estudio? Bueno, se realizó para identificar un conjunto de proteínas séricas que serían predictivas del estado de asma eosinofílico o neutrofílica. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Se realizó por medio de dos tipos de cortes, que fueron dos estudios multicéntricos, el UBIOPREP y el ADEP, y fue apropiado el diseño de estudio para el amplio campo de investigación examinado. Sí fue apropiado, ya que sí se obtuvieron resultados con proteína sérica. ¿Fue ético el estudio? Sí. Todos los participantes dieron su consentimiento informado. La información pues fue recopilada de forma prospectiva por medio de estas dos cortes. Y el estudio fue original. Sí, también fue original, ya que su objetivo fue identificar los biomarcadores específicos asociados con estos fenotipos de asma. ¿Sobre quién es el estudio? Bueno, sobre muestras de suero y esputo de pacientes diagnosticados con asma eosinofílica y neutrofílica para identificar proteínas séricas predictivas. ¿Cómo se reclutaron a los sujetos? Estos fueron pacientes europeos y norteamericanos con diagnósticos de asma leve a moderada y con asma grave. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí, ya que el análisis estadístico de regresión logística penalizada se lograron identificar solo las variables que eran importantes para este tipo de estudio. Se controló de forma adecuada el estudio. Se obtuvieron alteraciones ahí en cuanto al tamaño de la muestra, ya que eran más las muestras séricas a comparación de las muestras de esputo, por lo que el rendimiento predictivo para el estado eosinofílico fue de forma leve a mejor para los modelos proteómicos séricos versus los modelos proteómicos de esputo. Y finalmente el estudio fue lo suficientemente grande como para que los resultados fueran creíbles. Pues sí, en total se introdujeron 686 participantes, de los cuales 574 eran muestras de suero y 182 de esputo. Y algunos pacientes se llegaron a dar ambos muestras con una N de 178 participantes. Y eso sería todo por mi parte.